El vagón de primera clase del tren de alta velocidad TGV, ese que va de París a Zúrich, era, al caer la tarde, como una cápsula de lujo aislada, un capullo forrado en piel pulida, con una iluminación tenue que se tragaba el ruido y la velocidad. Afuera, el paisaje se escurría como si nada por la ventana, una mancha verde oscura que se deshacía con el crepúsculo. En el compartimento doble, el más privado, un señor de unos 40 y tantos, enfundado en un traje gris plomo, estaba recostado contra el respaldo. La pose se le notaba el cansancio arrastrado, pero sus ojos, entrecerrados, no es que estuvieran durmiendo, más bien marcaban una especie de alerta forzada. El traqueteo del tren era un vibrar constante y a tiempo, algo que el hombre, por lo visto, valoraba un montón como factor de control logístico. Sobre la mesita auxiliar, había un vaso de coñac casi lleno, un detalle de cortesía del viaje que ni siquiera había probado. Todo en el ambiente gritaba control total, la viva imagen de una rutina espartana que le hacía el feo hasta al lujo del vagón. Era de esos que no se fían de nada que no puedan medir y anticipar. Por unos instantes, la escena no era más que la de un pasajero con mucha lana, al límite de tanto procesar información el mesero, un tipo que se deslizaba por el pasillo silencioso con movimientos casi de baile en su uniforme impecable, se acercó a ofrecer el último servicio de bebidas antes de llegar a Zúrich. El cambio entre el movimiento profesional del empleado y la quietud del pasajero fue casi imperceptible. Pasó de largo por el compartimento, solo un vistazo rápido al señor inmóvil. El mesero no se paró. El protocolo dice que a los de primera clase ni de chiste se les molesta. Era la discreción que se esperaba, esa capa de invisibilidad que el ambiente ofrecía justo en ese momento. Lo único que rompió el silencio fue la respiración del pasajero, que se convirtió en una exhalación larga, profunda, como si se le vaciaran los pulmones por completo. Más que un suspiro de alivio, parecía un mecanismo que se apaga. La inmovilidad del hombre se hizo más profunda, pero no por relajación, sino como una ausencia definitiva de tensión, como si la gravedad se le hubiera duplicado. La mano del hombre, que estaba sujetando una tableta de pantalla oscura, se relajó de repente. El aparato se le resbaló de la palma a la mesita, y luego cayó despacito al tapete de lana gruesa sin hacer el menor ruido, un suceso que pasó sin un eco en el vagón. La cabeza del pasajero se ladeó, recargada en el respaldo, con el cuello completamente inerte. El mesero, que ya había avanzado unos metros, volteó la cabeza con un chequeo profesional, pero discreto. Al ver al hombre aparentemente dormido a pierna suelta, solo se acercó a ajustar la persiana de la ventana para tapar el último rayito de luz de afuera. El gesto era pura cortesía y rutina. En la cabina más exclusiva del tren, la muerte se había manifestado como una siesta perfecta, indetectable, y la máquina seguía su curso implacable, llevando el cuerpo inerte a su destino final, como si fuera solo otra maleta más. La escena en el compartimento, con la inmovilidad del pasajero y el silencio absoluto del vagón, no era cualquier cosa, ni un mero accidente de viaje. Esa fatalidad que se manifestó ahí, bajo la luz indirecta y el cuero pulido, era el punto de encuentro de una operación que llevaba meses cocinándose en distintas zonas horarias. La discreción del desenlace era la prueba de la ingeniería detrás de todo. No hubo sangre, ni pleito, ni testigos directos. Solo fue una remoción, ejecutada con la precisión de un cirujano que trabaja sin ninguna presión. La rapidez y lo limpito con lo que neutralizaron el cuerpo convierte el evento de un caso médico a un verdadero enigma de contrainteligencia. El ambiente controlado del tren de alta velocidad, que el pasajero había escogido como su santuario de seguridad, se convirtió, ¡qué ironía!, en el escenario de su eliminación más negable e inevitable. Lo que el mesero vio como una simple pestañita era, en realidad, el final de una secuencia logístico-química meticulosamente planeada para simular una falla orgánica. Cada detalle de ese trayecto, la elección del tren, la hora del servicio a bordo, el tipo de bebida que pidió el pasajero, había sido mapeado y explotado. El señor del traje gris plomo no solo estaba viajando, lo estaban procesando. La rutina que seguía obsesivamente para blindar su seguridad, se volvió el manual de instrucciones para su neutralización. La sensación rara que te queda al ver la escena no es la de un crimen pasional, sino la de una ejecución burocrática, donde el blanco era un simple déficit a saldar en la contabilidad del riesgo global, y el tren,
Solo una herramienta más, órale. Mientras esta historia se desenvuelve con la velocidad y el silencio de un tren bala, la están siguiendo observadores en diferentes rincones del planeta. Para que narrativas como esta puedan seguir saliendo a la luz, cuéntanos en los comentarios de qué ciudad o país nos estás viendo en este momento. Seguir el canal y darle un like al video son los movimientos silenciosos que permiten que este tipo de contenido siga adelante. La muerte en el vagón de primera clase era solo el efecto visible de una decisión tomada muy lejos de ahí, en salas donde no se registran ni nombres ni rostros, sino solo el cálculo frío de riesgo-beneficio. El pasajero, ahora solo un cuerpo reclinado, no era un individuo aislado, era el punto central de un mapa estratégico. Para entender por qué lo eliminaron, hay que echar el reloj para atrás y examinar la red de flujos e información que él controlaba, y que lo volvían intolerable para los sistemas de poder que operan en las sombras de la diplomacia internacional. El misterio no es lo que pasó en el tren, sino lo que estaba a punto de hacer en Zúrich, y el riesgo que eso representaba para el equilibrio operacional del continente. El hombre neutralizado en el tren se llamaba Miran Nuri, conocido en los informes de inteligencia como el paciente. El apodo no era por debilidad física, sino por su frialdad clínica y su paciencia operacional, esa capacidad de esperar años la apertura logística correcta. Nuri no era un guerrero de campo, sino un arquitecto de flujos. Su relevancia estratégica estaba en su función de estratega en jefe de logística y finanzas de una organización transnacional catalogada como terrorista, un título burocrático que escondía una capacidad destructiva casi sistémica. Él era el único que tenía el mapa mental completo de todas las células durmientes, las rutas de suministro activas y los códigos de acceso financieros en Europa Occidental. Su eliminación, por lo tanto, no era una victoria moral, sino una interrupción funcional. Nuri se hizo de una carrera no por fe ciega en la ideología de su grupo, sino por su aptitud casi bancaria para la previsibilidad. Trataba el caos como un problema de rutas y la violencia como un costo operativo. Su profundo conocimiento de farmacología y medicina, adquirido en una universidad europea antes de volverse radical, lo usaba para manejar la salud de los líderes de la organización, en contextos más oscuros, para dirigir interrogatorios prolongados y dirigidos. Su mente era una máquina de optimización de riesgo. Él no atacaba. Él se aseguraba de que los otros pudieran atacar con la máxima eficiencia y el mínimo rastro digital o forense, moviendo activos y personas por las fronteras como si jugara ajedrez en un tablero global. Su perfil psicológico estaba marcado por la obsesión con el control. Nuri le tenía una aversión patológica a cualquier tipo de atención pública y evitaba cualquier rastro de espontaneidad en su vida. Su rutina era espartana y repetitiva, un mecanismo de defensa contra lo impredecible. Esta predictibilidad, paradójicamente, era su mayor debilidad operacional. Desconfiaba de los aeropuertos por la naturaleza aleatoria de los controles de seguridad, prefiriendo la primera clase de trenes de alta velocidad para sus desplazamientos críticos, pues consideraba este ambiente restringido, con vigilancia intermitente, como un sistema de seguridad más previsible, donde las variables humanas se reducían al mínimo. Nuri representaba la modernización del riesgo. Mientras otros líderes del grupo se enfocaban en la propaganda y el reclutamiento ideológico, él se concentraba en la infraestructura. Estaba armando una red que le permitiría al grupo operar con la discreción de una corporación multinacional, usando empresas fachada y sistemas de transporte de carga para disfrazar el flujo de armamento y personal de élite. El dinero que manejaba estaba limpio, movido en capas complejas de jurisdicciones neutras. Su existencia significaba que la organización tenía un sistema nervioso central resistente al rastreo y a la decapitación tradicional, volviéndolo un blanco de valor estratégico incalculable para la contrainteligencia occidental. La complejidad moral de Nuri radicaba en que no era un fanático explosivo, sino un ingeniero de procesos que aplicaba su inteligencia superior a objetivos destructivos. No había romance en su maldad, solo había cálculo y eficiencia. Sus archivos no contenían himnos o manifiestos, sino hojas de cálculo de Excel encriptadas y diagramas de flujo. Se veía a sí mismo no como un terrorista, sino como un técnico que ofrecía un servicio logístico de punta. Esta visión distorsionada, pero racional, lo hacía casi incorruptible e inmune a las tácticas tradicionales de intimidación u oferta de clemencia, afianzando la convicción de que solo la neutralización permanente sería efectiva. La función de arquitecto de flujos que ejercía Nuri era única,
y su remoción no era un simple cambio de líderes, sino la destrucción del sistema nervioso central de una organización que tardó años en construirse. Sin él, la red no se vendría abajo de inmediato, pero quedaría paralizada, ciega e incapaz de realizar transferencias críticas de activos y comandos. La eliminación de Nuri no era una represalia por un acto pasado, sino una inversión en el futuro de la seguridad operacional, un movimiento preventivo que buscaba congelar la capacidad de articulación de una amenaza que estaba a punto de alcanzar un nuevo y más peligroso nivel de sofisticación y negabilidad en el corazón de Europa. El contexto que enmarca la remoción de Mira Nuri es la Guerra Fría asimétrica, un conflicto donde la línea entre estados y redes no estatales se ha borrado. Es una guerra que se libra en zonas grises, donde la confrontación directa se reemplaza por la desestabilización silenciosa. La eliminación de un estratega en jefe en un tren de alta velocidad no es un acto aislado de violencia, sino una jugada táctica en un tablero geopolítico mucho más amplio, donde la victoria se define por la capacidad de negar la autoría y controlar la narrativa posterior. Europa, con sus fronteras abiertas y su tejido institucional complejo, es el campo de juego preferido para esta disputa invisible de infraestructura e influencia. La tensión se estaba disparando porque Nuri estaba a punto de cerrar una alianza logística crucial. Había negociado con un grupo disidente de un Estado-nación hostil que poseía tecnología de comunicación encriptada de ultimísima. Esa fusión de capacidades significaría que el grupo terrorista tendría acceso a métodos de comunicación que harían casi imposible la intercepción de órdenes y el rastreo de personal. El trato estaba programado para sellarse en Zúrich, a solo unas horas de distancia del cuerpo inmóvil en el TGV. El éxito de Nuri habría sido un cambio de paradigma en la amenaza. Los riesgos continuos no eran solo teóricos. La nueva ruta logística que Nuri estaba por terminar daría un canal seguro para la infiltración de cuadros de élite, expertos en explosivos y criptografía, directo al corazón de las ciudades europeas. El sistema se estaba diseñando para soportar el rigor de las aduanas y los sistemas de vigilancia, usando la complejidad de las reglas de comercio de la Unión Europea como escudo. No manches, fallar en interrumpir ese flujo de activos significaría que, en 18 meses, la capacidad de rastrear e interrumpir operaciones a gran escala en Europa Occidental se reduciría en más del $60 por $100 esta historia. Por lo tanto, no es sobre la maldad de un solo individuo, sino sobre la vulnerabilidad de sistemas intelectuales y físicos. Los gobiernos occidentales estaban operando bajo el riesgo constante de saturación. La cantidad de amenazas potenciales y el volumen de datos a procesar habían llegado a un punto crítico. Nuri era el vector que garantizaría el éxito de esa saturación. Su remoción fue un acto de higiene estratégica, una forma de ganar tiempo para que los sistemas de contrainteligencia pudieran reajustarse y desarrollar nuevos protocolos de rastreo antes de que la amenaza se volviera totalmente opaca. La batalla contra Nuri no se libró con armas convencionales, sino con encriptación, análisis de datos y vigilancia constante. Él se movía por un mundo de dinero limpio y documentos falsos de alta calidad. Sus encuentros eran breves y sus comunicaciones, efímeras. El costo de rastrearlo era altísimo. El fallo en detenerlo era insoportable. Su existencia continua representaba un desequilibrio operacional que la inteligencia occidental no estaba dispuesta a aceptar, y este desequilibrio forzó la adopción de medidas que operaban fuera de la luz de la ley internacional común. Lo que estaba en juego, al final, era mantener la ventaja operacional. La remoción de Nuri fue un golpe preventivo, diseñado para desestabilizar la cadena de mando, más importante, para destruir el mapa logístico. La intención no era solo matarlo, sino borrar el conocimiento. El acto en el TGV fue, en realidad, un tiro en la cabeza del sistema, un esfuerzo frío para cegar al enemigo y obligarlo a reconstruir de cero toda su infraestructura invisible, asegurando un periodo de parálisis estratégica necesario para la seguridad del continente. La decisión de remover a Mira Nuri no se tomó en un despacho presidencial, sino que surgió de un comité secreto de acción directa, una entidad dedicada exclusivamente a la neutralización de activos críticos con negación total. El proceso fue eminentemente frío, racional y desprovisto de cualquier retórica moral. Nuri no fue condenado por un jurado, sino evaluado por un panel de analistas que calcularon el costo de su supervivencia contra el riesgo de su eliminación. La autorización final fue clasificada bajo el Código Conciso de Neutralización de Activo Crítico,
una designación que despersonalizaba al blanco y convertía el acto en algo puramente burocrático, excluyendo cualquier rastro de duda. El primer criterio evaluado fue el riesgo de repercusión. Capturar a Nuri era inviable. Siempre estaba en territorio neutral o protegido, y cualquier intento de arresto resultaría en un enfrentamiento público que causaría histeria en los medios, crisis diplomática, lo más crucial, revelaría la extensión de las capacidades de rastreo occidentales. Exponer la metodología era un precio inaceptable. La eliminación, si era debidamente negada y disfrazada, mantendría el campo de batalla invisible y protegería los métodos de trabajo de la inteligencia. La opción de captura fue descartada por ser logísticamente insostenible y estratégicamente costosa. Después, se consideró la falla de alternativas. Se hicieron varios intentos de reclutar a Nuri o de aislarlo de sus flujos de comunicación, usando vectores financieros y de información. Todos fallaron. Nuri era incorruptible, no por lealtad ideológica, sino por su paranoia estructural. Operaba en círculos concéntricos de desconfianza, y cualquier acercamiento externo era identificado y neutralizado de inmediato. El aislamiento tecnológico falló porque su red de comunicación era resiliente, descentralizada y constantemente actualizada, superando los esfuerzos de bloqueo de los ingenieros de rastreo. El factor urgencia solidificó la decisión. La reunión inminente en Zúrich, donde seguiría la alianza logística crítica, estableció la fecha límite. Esperar sería igual a permitir la saturación del sistema de contrainteligencia. La ventana de oportunidad se estaba cerrando a toda prisa. El comité concluyó, basándose en modelos predictivos de riesgo, que la inacción era más peligrosa que la acción más radical y negable. La eliminación pasó a verse como la única palanca de control estratégico que quedaba en el escenario, transformando el acto letal en una maniobra defensiva. La decisión fue autorizada con una condición estricta y no negociable. El método debía simular una causa natural y completamente indetectable. Esto significaba que la investigación forense posterior no podía llegar a una conclusión sólida sobre un ataque externo. La causa de la muerte tenía que parecer un evento cardiovascular extremo, una falla orgánica fulminante. La integridad de la negación, el plausible deniability, era más importante que la rapidez de la ejecución, asegurando que los investigadores oficiales llegaran a un callejón sin salida o a una conclusión incorrecta sobre la muerte súbita. El momento en que la decisión se cerró no estuvo marcado por brindis o celebraciones. Fue un silencio en el comité, seguido por la firma de 3 documentos clasificados. La vida de Nuri, reducida a un ítem en una lista de gestión de riesgo, fue terminada en una sala fría, con base en proyecciones de riesgo y estabilidad continental. El acto fue frío, racional e inevitable, un reflejo del funcionamiento silencioso del poder donde la eliminación es, a veces, solo otra forma de mantenimiento del orden estratégico global, sin ningún rastro de emoción o espectáculo. La lógica operacional que guió la ejecución fue la infiltración no invasiva, un arte que transforma ambientes comunes en zonas de acceso controlado. El principio era simple: usar la rutina de alto standing del blanco como su propia vulnerabilidad. El tren de primera clase, con su servicio a bordo y acceso restringido, ofrecía una ventana de oportunidad previsible, donde el vector de eliminación podía introducirse sin confrontación física y sin la necesidad de explosivos o proyectiles, que dejarían rastros forenses incompatibles con la negación. El foco estaba en la entrega discreta y la simulación perfecta de un evento natural. La elección del vector fue crítica. Los métodos convencionales eran totalmente inviables. La solución fue la introducción de una sustancia que replica un evento vascular extremo, como un aneurisma fatal o un ataque al corazón fulminante. Este agente debía tener una acción ultrarrápida, asegurando que el tiempo entre la administración y la fatalidad fuera mínimo. Crucialmente, debía poseer una vida media extremadamente corta. Su propósito era descomponerse rápidamente en metabolitos comunes al cuerpo humano o en residuos que serían indistinguibles de componentes del coñac o del vino que el blanco consumía regularmente. La ciencia forense se vería enfrentada a la ausencia de un vector externo identificable. El elemento central del plan era usar el servicio a bordo. El mesero, un operador entrenado para pasar por él con credenciales auténticas, se convirtió en el vector inconsciente o encubierto. El ambiente de primera clase exigía que la preparación de la bebida se realizara de forma estandarizada,
y esta rutina dio el escenario perfecto para la sustitución o adición del agente químico en el vaso de Miran-Nuri. El riesgo de daño colateral era cero, y la negación institucional sería total, ya que la causa de la muerte sería, en el peor de los casos, inconclusa, y en el mejor, un evento orgánico súbito. La preparación silenciosa implicaba una sensación continua de vigilancia sobre Nuri. El equipo de cobertura de inteligencia no solo estaba rastreando el tren, estaban dentro de él o en posiciones de observación táctica en cada parada. El monitoreo incluía sensores discretos instalados en el vagón, microcámaras en detectores de humo y micrófonos de fibra óptica camuflados en el tapizado, para asegurar que el blanco estuviera aislado en el momento crítico y para registrar la secuencia, en caso de que algo se saliera del script. Esta red de observación invisible transformaba el vagón en un laboratorio bajo vigilancia constante. La operación requirió una sincronización temporal perfecta, calibrada en milisegundos. El equipo de análisis de comportamiento de Nuri había establecido un patrón de consumo previsible durante viajes largos, incluyendo la hora exacta en que solicitaba la última bebida de la noche. La dosis del agente se preparó con precisión de laboratorio, calculada para inducir el colapso en el momento clave entre el último servicio y la cercanía a la estación final, maximizando el tiempo que el cuerpo pasaría inerte antes de ser notado por razones no relacionadas con la muerte en sí. La discreción extrema no era una preferencia, sino un requisito operacional. El plan eliminó cualquier posibilidad de ruido, histeria o intervención de terceros. La muerte tendría que parecer una falla discreta del cuerpo, en un ambiente que valora la privacidad y el silencio. La preparación fue un ejercicio de negación completa. Crear una fatalidad que, al ser examinada por la ciencia, arrojaría un resultado frustrante, obligando a la policía a concluir lo inevitable: un ataque súbito de causas naturales, permitiendo que los sistemas de poder que orquestaron el evento permanecieran intactos e invisibles. El momento central, la convergencia de meses de análisis de inteligencia y preparación química, ocurre en total silencio, disfrazado por la rutina sofisticada del vagón de primera clase. Nuri, reclinado en el sillón de piel, completa la absorción del agente letal. Su muerte no es violenta, ni teatral, sino un cese abrupto de función orgánica, diseñado para replicar la falla del sistema cardiovascular en su punto más débil. No hay gritos, ni espasmos, solo la interrupción súbita del ritmo. El cuerpo, segundos antes tenso, se vuelve súbitamente flácido, imitando la entrega total al sueño, un acto final de relajación forzada que enmascara el colapso interno del organismo, una ejecución perfecta en su negación. El único sonido discernible es el deslizar continuo del tren sobre los rieles, el ruido blanco que se traga cualquier anomalía. La bebida letal actuó en un timing preciso, sincronizado con la anticipación de que el blanco estaría en su estado más relajado y menos vigilante. El desenlace es banal: un hombre que, de repente, deja de luchar. La tableta que sostenía se desliza y cae en el tapete grueso. Su último contacto con el mundo exterior, un detalle tan pequeño que será ignorado en la investigación preliminar. La frialdad del acto reside en su simpleza. El gran estratega fue neutralizado por un pequeño error de rutina y un vaso de coñac. El mesero, u operador, pasa por la cabina por última vez. No hay necesidad de acercarse para confirmar el éxito. El sistema de monitoreo interno, los sensores ópticos y de calor instalados discretamente en el vagón, ya confirmaron la ausencia de actividad neural y el paro cardiorrespiratorio. La confirmación visual es solo la formalidad final, la garantía de que el cuerpo está en la posición esperada. El operador solo ajusta la persiana, intensificando la oscuridad en la cabina. Es un gesto de cortesía, un acto que refuerza la mentira de que el pasajero está profundamente dormido, transformando el lugar del crimen en un ambiente de tranquilidad forzada. No hay heroísmo en este clímax. El operador no siente triunfo, solo siente la conclusión exitosa de un procedimiento. Su misión no era confrontar, sino entregar y asegurar la negación. El impacto emocional es cero en el lado de la ejecución. La violencia es puramente técnica, despojada de cualquier pasión o retribución. La escena está más cerca de un cierre administrativo que de un asesinato, donde el blanco es procesado y el sistema operacional regresa a su línea base de normalidad, con el operador volviendo a sus tareas de servicio a bordo con la misma indiferencia ensayada. La perfección de la negación es lo que hace que el momento sea perturbador.
No hay rastro de veneno en el cuerpo que resista el análisis forense estándar, pues el agente químico fue seleccionado y dosificado para descomponerse en metabolitos orgánicos comunes o en residuos compatibles con la bebida ingerida. La causa de la muerte será un enigma, pero el punto de partida será siempre el colapso interno. El resultado inmediato de la autopsia será un diagnóstico de evento cardiovascular fulminante de etiología indeterminada, que es el objetivo principal de la operación. La escena final en el vagón es la de la continuación. El tren no para. El resto de los pasajeros sigue leyendo, bebiendo y conversando en voz baja, ignorando el evento definitivo que ocurrió a unos cuantos metros. La máquina de transporte sigue implacable, llevando a Miran Nuri al destino que él había planeado, pero bajo una condición completamente distinta. El cuerpo reclinado, con su traje gris plomo y expresión tranquila, es ahora el marcador de una victoria silenciosa de la contrainteligencia, una demostración de que la eliminación quirúrgica se puede hacer sin que el mundo se dé cuenta de que hubo cualquier tipo de enfrentamiento. El tren llega a la estación central de Zúrich con la precisión suiza de siempre. El descenso de la primera clase es discreto, sin prisas. Los pasajeros recogen sus maletas y siguen a sus compromisos, ajenos al evento definitivo ocurrido en el vagón más exclusivo. El cuerpo de Miran Nuri permanece en el sillón, su inmovilidad confundida con la inconveniencia de un sueño demasiado profundo. La ausencia de escándalo es lo más impactante de la escena. El mundo exterior no percibe la ruptura, solo registra a un pasajero que no despertó en el momento correcto. No hay sirenas inmediatas, ni equipos de emergencia corriendo. Solo está la rutina de la llegada, la limpieza silenciosa de los vagones y la preparación para el siguiente viaje. El descubrimiento no es inmediato. El cuerpo solo es encontrado cuando el empleado de a bordo, siguiendo el protocolo, intenta con suavidad despertar al pasajero que debería haber bajado en el punto final. La confusión inicial es mínima. No es un pánico, sino una constatación profesional de la inactividad. La policía ferroviaria y la seguridad de la estación son notificadas, y el vagón es aislado discretamente. Una barrera de rutina puesta alrededor del cuerpo para preservar la escena hasta la llegada de las autoridades competentes. La muerte, en este contexto, es tratada como un mal súbito, una falla médica improbable, pero no imposible. En un hombre de mediana edad que viaja por negocios, la normalidad regresa rápidamente. El vagón es desenganchado y llevado a un área de mantenimiento aislada. El cuerpo es retirado bajo la cobertura de la prensa local, que reporta el incidente de forma breve, como una nota a pie de página sobre la falla de un empresario extranjero en tránsito. El sistema de inteligencia que orquestó la remoción ya está en proceso de desmovilización, borrando los últimos rastros de su presencia en el tren y en las cercanías. El silencio institucional es inmediato y total. Para el público, Miran Nuri es solo un número en las estadísticas de fatalidades en transportes, y el tren sigue adelante en su siguiente jornada, absorbiendo y negando la violencia silenciosa que cargó. Las investigaciones posteriores siguieron el guión de la negación. La policía suiza, encargada de la encuesta inicial, catalogó la muerte como sospechosa, pero rápidamente se topó con un muro forense. El cuerpo no presentaba señales de trauma o violencia externa. El perfil toxicológico inicial, aunque completo, no logró aislar un agente de envenenamiento claro, encontrando solo metabolitos comunes compatibles con la dieta y el historial de consumo de Nuri. La ausencia de un vector externo identificable forzó al equipo forense a concentrarse en una falla orgánica, un diagnóstico frustrante de muerte súbita de etiología oscura, que es la versión técnica del fracaso en encontrar la verdad. Lo atípico del perfil del fallecido: un hombre de mediana edad, aparentemente sano, con un itinerario de alto nivel y documentos de viaje meticulosos, levantó sospechas en círculos más altos de la investigación. Sin embargo, el silencio institucional fue inmediato y coordinado. Las agencias de inteligencia involucradas mantuvieron una negación absoluta, sin filtrar una sola línea de información que pudiera conectar a Nuri con su papel real en la organización. La narrativa oficial filtrada de forma controlada sugería un historial no documentado de estrés cardiovascular grave y la presión inherente a su supuesto papel como consultor financiero de alto riesgo. Los informes policiales y de autopsia, aunque detallados, terminaron siendo clasificados como inconclusos. La falta de evidencias físicas de ataque permitió que las potencias occidentales mantuvieran la integridad de la negación total.
El caso Mira Nuri fue archivado como un misterio médico, un incidente raro, pero natural, en el sistema de transporte internacional. Ninguna mención se hizo a la alianza logística crítica que estaba a punto de sellar, ni a la importancia de sus archivos encriptados, que desaparecieron junto con sus pertenencias. El eco real de la eliminación no resonó en los periódicos, sino dentro de la organización de Nuri. Su remoción causó una parálisis estratégica temporal. Nuri era el único que tenía el mapa mental completo de todas las células durmientes y rutas de suministro activas. Sin él, la red perdió su capacidad de articulación y coordinación. La organización fue obligada a reescribir todos sus códigos de acceso, revalidar rutas y encontrar un nuevo arquitecto, un proceso que tomaría meses y les costaría su ventaja operacional y la capacidad de realizar ataques coordinados por un largo periodo. La consecuencia a largo plazo fue el mensaje implícito enviado: el santuario es una ilusión. La ejecución de Mira Nuri, en pleno territorio neutro, en un ambiente de vigilancia previsible, demostró que ciertas potencias tienen la capacidad de proyectar fatalidades que son indistinguibles de la falla orgánica. El mundo del contraespionaje entendió el concepto de muerte limpia en el escenario ejecutivo de alto riesgo, donde la violencia se reemplaza por la precisión farmacológica y la discreción es el arma definitiva de intervención. La negación oficial y los silencios institucionales fueron la parte más importante de la operación. La verdad completa sobre lo que pasó en el TGV París-Zúrich ni de chiste sería pública. Las autoridades se conformarían con la explicación oficial y el caso sería lentamente olvidado por los medios. El propósito era claro: usar la muerte como un instrumento de desestabilización. Al mismo tiempo, proteger la metodología. La remoción de Nuri no era solo sobre un hombre, era sobre la reafirmación invisible del control operacional de un continente. Lo que la eliminación de Mira Nuri en el tren de alta velocidad revela no es la moralidad del acto, sino la complejidad estructural del poder invisible en la era de la información. La historia no es sobre venganza, sino sobre gestión de riesgo a nivel macro. El sistema identificó una variable inaceptable: la capacidad de articulación logística de Nuri, y la removió con la misma frialdad con que se quita una pieza defectuosa de una máquina compleja. La vida individual era, en este cálculo, un déficit operacional que debía saldarse, no por odio, sino por una exigencia racional de seguridad continental, demostrando que el poder opera por encima de las leyes formales cuando los riesgos amenazan la estructura. La negación absoluta, la simulación de una falla orgánica, es el arma más potente de la guerra moderna. Garantiza que la verdad de lo ocurrido, una ejecución meticulosa orquestada por sistemas de inteligencia, jamás penetre en la esfera pública de manera verificable. El campo de batalla no es físico, sino forense. La victoria se logra cuando el informe de la autopsia se vuelve inconcluso, y la narrativa de la muerte súbita se establece como la única explicación oficial y aceptable. Esa capacidad de controlar el rastro de la propia violencia es lo que define a las potencias en la sombra, aquellas que pueden actuar en plena luz del día sin dejar huellas dactilares. La elección del vector de eliminación, un agente químico que replica un aneurisma y se descompone rápidamente, refleja una adaptación crucial de la contrainteligencia a la era de la vigilancia total. El espectáculo, el tiroteo, la confrontación dramática, todo eso genera repercusión y rastreabilidad. La invisibilidad, en cambio, garantiza la integridad de la operación y la negación institucional. La muerte de Nuri es un estudio de caso sobre cómo los sistemas operacionales de eliminación se modernizaron para satisfacer la demanda de una sociedad que valora la limpieza y la ausencia de escándalo, transformando la violencia en un evento clínico. La ausencia de respuestas concluyentes sobre la causa de la muerte de Nuri es, en sí, la respuesta más clara sobre el funcionamiento del poder. El mundo sigue adelante tras la noticia de una muerte súbita, pero la red logística de la organización terrorista no se recupera. El verdadero impacto de la eliminación se siente en la parálisis de las células durmientes y en la interrupción de los flujos financieros. Esa desestabilización silenciosa es el objetivo, y se logra precisamente porque la eliminación es tan limpia que no levanta el escándalo necesario para que la organización reaccione de inmediato y exponga la verdad de lo que pasó. Así que, la historia de Mira Nuri no es un cuento de justicia o retribución, sino una ventana al funcionamiento invisible de los mecanismos de protección estructural. Muestra que, para garantizar la seguridad de millones,
Ciertas figuras son tratadas como virus a ser neutralizados con precisión quirúrgica, y no como enemigos a ser confrontados en combate. La incomodidad que persiste no es sobre quien lo eliminó, sino sobre la facilidad y la eficiencia con que el acto fue negado, reafirmando que la verdad operacional no siempre corresponde a la verdad pública, y rara vez se vuelve accesible. La conclusión no es una lección moral explícita, es una constatación. Ciertas historias desaparecen en la niebla de lo inconcluso. La vida y la muerte de Nuri son solo otro registro en un archivo ultrasecreto, un recordatorio frío de que, en el tablero geopolítico, los movimientos más definitivos se ejecutan en silencio, bajo el disfraz de la rutina, y que la invisibilidad es el arma definitiva que el poder utiliza para reescribir las reglas del juego. La eliminación fue inevitable y la negación fue perfecta. Historias como esta no son aisladas. Se repiten en diferentes lugares y contextos, y el canal sigue explorando estos episodios de operaciones silenciosas y negables cada vez que salen a la luz.